Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar, ¿sí?, la clase que deberíamos tener mañana viernes 17 del 9, ¿sí?, donde íbamos a ver la corrección de la tarea que les mandé de tabla de frecuencia, más, ¿sí?, la introducción de media, mediana y moda, y mostrarles los gráficos antes del parcial. Falta para el parcial, pero no tanto, ¿sí? El parcial nosotros lo vamos a tener el 1 del 10, entonces yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo buscar media, mediana y moda, también subirles ejercitaciones para que tengan en estos días o mismo si lo quieren realizar mañana. Y la semana que viene, el jueves, tratar de definir un horario donde pueda la mayoría, ¿sí?, para sacarse las dudas sobre este tema, para que puedan hacer en esas tablas de tarea que les voy a subir, media, mediana y moda, los gráficos y poder sacar, ¿sí?, las últimas dudas antes del parcial. Igual todo esto también se los voy a poner en la parte de foros, les voy a poner también para ver en qué horario más o menos podemos arreglar, así tenemos la clase de consulta. Bueno, acá lo que tenemos, sí, es lo primero, la primera tabla que yo les mandé, donde teníamos los datos. Yo lo que hice fue poner solo los datos, y les puse 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y ya les puse las frecuencias, ¿sí? 3, 14, 23, 10, 5, 4, 1. ¿Qué querían decir las frecuencias? ¿Se acuerdan que yo cuando les mostré cómo armar tabla de frecuencias, al costadito les había puesto, ¿sí?, como un mini problema donde yo les había puesto como una encuesta con los datos para poder ver qué datos teníamos y acomodarlos de menor a mayor, y luego contar cada uno de los datos que iban a ser sus frecuencias. O sea que acá tenemos que 13 se repitió 3 veces, 14 se repitió 14 veces, 15 se repitieron 23 veces, 16 10, 17 5, 18 4 y 19 1. O sea que son en total, ¿sí?, 60 datos que teníamos. Si yo se los ponía, ¿sí?, a los 60 datos eh, separados o en un problema, se les iba a complicar un poco para contar, ¿sí? Porque tenemos ya 23 15, 14 tenemos 14 veces, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan que la parte de frecuencia es las veces que ese dato se repitió, ¿sí? Que cuántas veces me contestaron 13, cuántas veces me contestaron 14, 15, 16 y demás, ¿sí? Por las dudas. Lo aclaro porque fue una consulta en el turno tarde, entonces por las dudas quería aclarar porque yo se los puse directamente, ¿sí? Y lo que debían hacer era sumar el total de frecuencias para saber que son 60, ¿sí?, respuestas o 60 datos, y después poder realizar las siguientes partes de la tabla, ¿sí? Para hacer frecuencia relativa necesitábamos que el total de n, o sea, el total de datos, el total de la frecuencia. Entonces, para poder hacer frecuencia relativa, ya teníamos, ¿sí?, cada frecuencia, tenemos el total y dividíamos 3 dividido 60 y nos daba 0,05. Lo mismo hacíamos con 14, con 23, con 10. ¿Qué nos dan esto? Al sumar nos da 0,97. Nosotros tenemos que ver, ¿sí?, la parte porcentual luego, que es multiplicar cada frecuencia relativa por 100, ¿sí? Y el total, si ya me dio 0,97, me debe dar 0,97. Bueno, multiplicamos 0,05, nos da 5, 0,23 nos da 23, 0,38, 8, 16, 8, 6, 1, y al sumar nuevamente nos da un 97%, o sea que lo hicimos bien. Frecuencia absoluta acumulada era acumular las frecuencias absolutas como yo les había dicho. Entonces tenemos que siempre poner la primera frecuencia absoluta para luego ir sumándoles las siguientes, y en la última columna debe finalizar con el total, ¿sí?, de frecuencias. O sea que a 3 le sumo 14, me da 17, a 17 le sumo 23, me da 40, a 40 le sumo 10, me da 50, 50 más 5 me da 55, 55 más 4 me da 59, y 59 más 1 60. O sea que la sumatoria está bien. Esta era la primera tabla. La segunda tabla está ordenada del 0 al 7, ¿sí?, de menor a mayor siempre. También tenían sus frecuencias absolutas, que yo lo que no hice fue sumarlas,
¿sí? Para que ustedes la suman y puedan hacer lo siguiente. Tenemos 5, 12, 10, 8, 6, 4, 3 y 2. Frecuencia relativa, hicimos ¿sí? 5 dividido 50, todas las frecuencias, y al sumarlas me dio 1, ¿sí? Así que al hacer la parte porcentual me tendría que dar un 100%. Tenemos entonces 10, 24, 20, 16, 10, 8, 6, 4, sume todo, me dio 100. O sea que estamos bien. Vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Arrancamos con 5 siempre, con la primera frecuencia absoluta. Le vamos sumando 2 y me da 17. 17 más 10 me da 27. 27 más 8 me da 35. 35 más 6, 41. 41 más 4, 45. 45 más 3 me da 48. Y 48 más 2, 50. También nos dio correctamente todo. Ahora lo que vamos a empezar a ver es cómo en estas tablas poder buscar media, mediana y moda, que es lo que nosotros vimos al principio, pero con números sí al aire, sin ordenarlos en una tabla de frecuencia. Si tenemos números al aire, los buscamos, ¿sí? Media, mediana y moda, como se vio al principio, pero si ustedes ya tienen la tabla de frecuencia armada y les pide media, mediana y moda, sí lo tienen que buscar en la tabla de frecuencia. Y se va a hacer de otra manera, no con los números al aire. Primero vamos a tener que agregarle una nueva columna y a esta tabla tenemos la X de datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentual, frecuencia absoluta acumulada, y le vamos a agregar la parte de la columna de X por F. X por F, como lo dice, es cada dato por su frecuencia, ¿sí? Entonces hacemos 13 por 3 me da 39, 14 por 14, 196, 15 por 23, 345, 16 por 10, 160, 17 por 5, 85, 18 por 4, 72 y 19 por 1, 19. ¿Qué debo hacer en este caso? Sumar todo, también nuevamente toda esta columna, y en este caso me da 916. Yo les puse acá la X, ¿sí? Porque recuerden que la frecuencia absoluta acumulada se va sumando, ¿sí? Y la última columna tiene el total. O sea que yo no debo sumar nada. ¿Cómo vamos a buscar entonces la media al comienzo? Por eso agregamos esta columna de X por F, ¿sí?Nosotros, ¿qué hacíamos antes? Sumábamos todos los números y los dividíamos por el total de datos. Esto es más o menos parecido, lo único que tenemos que sumar, ¿sí? Como dice acá, la sumatoria de X por F, que es lo que hicimos, 916, dividido ¿qué? El total de datos. N siempre es el total de datos, o sea, dividido 60. Hacemos 916 dividido 60, me da 15,26. Ahí terminó la media, ¿sí? Me dio un promedio, ¿sí? De todos los datos con sus frecuencias que yo tengo en esta tabla de frecuencias. Seguimos con la mediana. Antes teníamos dos formas de buscar en la mediana, si era número par, impar. En este caso, no importa si es número par o impar. Lo que necesitamos saber primero es buscar lo que se va a llamar la posición, ¿sí? La posición la vamos a buscar haciendo n, como se ve en la carta amarilla, n dividido 2. ¿Sí? N siempre, como les dije, es el total de datos y lo vamos a dividir siempre por 2. ¿Sí? Esta va a ser la ecuación. P de posición es igual a n dividido 2. ¿Qué coloco? Yo mi total de datos es 60, así que voy a hacer 60 dividido 2. Y lo que me da es 30. ¿Para qué necesito la posición? Para yo poder buscar en la frecuencia absoluta acumulada ese número. Normalmente no está el número de la posición, o sea que yo debo, ¿sí? Buscar el siguiente número mayor, dependiendo a lo que yo tenga en mi posición. En este caso tengo 30. No tengo 30, busco 6, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y sigo hasta llegar al siguiente número mayor, como en este caso es 40. ¿Sí? Yo tengo en mi posición 30, tengo 3, 17 son más chicos que 30. Sigo, en este caso tengo 40. 40 es mayor que 30, sí, así que me quedo en la posición de la frecuencia absoluta acumulada y en el 40. ¿Cómo voy a colocar cuál es la mediana? La mediana va a ser el dato que está en esa posición. O sea, yo estoy en 40 y mi dato es 15.
¿sí? Entonces la mediana va a ser igual a 15. Yo necesito buscar la posición y después de buscar la posición en la secuencia absoluta acumulada, tengo que fijarme cuál es el dato que está en esa posición y esa va a ser mi mediana. No importa si el dato es par, impar, siempre, si el total de datos, si es par o impar, siempre lo divido por 2 y luego busco ¿sí? la posición. En el caso de la moda, va a seguir siendo como siempre, la moda va a ser el o los datos que más se repitan. En este caso yo tengo que el 13 se repitió 3 veces, el 14 14, el 15 23 veces, el 16 10, el 17 5, el 18 4 y el 19 1. O sea que el que más veces se repitió fue el 15 porque se repitió 23 veces, ¿sí? Como lo dice acá. 23 veces se repitió el 15, o sea que en este caso también comparte la mediana y la moda el mismo dato, porque en este caso cayó que el 15 también se repitió 23 veces, ¿sí? Puede ser que no siempre sea esto de que la posición esté en el mismo lado que el dato que se va a repetir más veces. En este ejemplo cayó justo, ¿sí? Luego tenemos la siguiente tabla, ¿sí? Que habíamos hecho, le hice lo mismo, busqué media, mediana y moda en esta tabla para que vean que no siempre cae ¿sí? la posición con la moda. ¿Qué hacíamos? En este caso agregué también la columna de X por F, 0 por 5, 0, 1 por 12, 12, 2 por 10, 20, 3 por 8, 24, 4 por 6, 24, 4 por 4, 5 por 4, 20, 6 por 3, 18 y 2 por 7, 14. Entonces, sumo todo porque yo ya sé que esa columna la debo sumar toda, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dividirla por el total de datos, el total de n, en este caso es 50, o sea que a 132 lo voy a dividir por 50. Y en este caso me da 2,64. Vamos a la mediana. Primero arrancamos haciendo la posición. Tenemos P, que es igual a N sobre 2. 50 dividido 2 me da 25. Busco, tengo 5, 17, 27. No tengo 25, pero tengo 27. El que le sigue mayor, me quedo en 27. Entonces mi mediana va a ser igual a 2, que es el dato que está en esa posición, ¿sí? Lo mismo con la moda. Buscamos si en las frecuencias absolutas, si hay dos números que tengan 12, en este caso el número que más se repite es 1 porque tiene 12 veces, ¿sí? 12 veces se repite, las demás se repiten 5, 10, 8, 6, 4, 3 y 2, así que me quedo con el 12 que es el que más se repite, y tenemos que el número es el 1, o sea que la moda es el 1 porque se repitió 12 veces. Puede ser que acá abajo o acá, ¿sí? Yo tenga también 12. Si yo tengo dos veces 12, que son los números más altos, son los datos que más se repitieron, pongo lo mismo, que la moda es bimodal, puede ser 1 y 4, por ejemplo, ¿sí? A ver si puedo poner la pizarra. No, anotar. Por ejemplo, yo puedo poner acá, sí, que tengo 12, 4, entonces yo tendría que la moda, ¿sí? Va a ser 1 y 4, o sea que va a ser bimodal, ¿sí? Por las dudas. Siempre es el número que más se repite. Lo que les voy a mostrar ahora son la parte de los gráficos. Yo se los puse en hoja, ¿sí? Más que nada porque quería que ustedes lo vean bien, porque lo tienen que hacer ustedes en una hoja o en la computadora. Se puede hacer en la computadora, pero no lo quería hacer porque quería que vean bien cómo se hacen las columnas y de dónde va a salir ese polígono de frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es mostrárselo con hojas, ¿sí? Ustedes para el parcial lo pueden hacer como prefieran, pero yo siempre pongo archivo de imagen o archivo para que suban si lo hacen en Word o en PDF, en lo que sea, ¿sí? Pero la idea es que se vea bien las rayas y las columnas de dónde salen. Para hacer los gráficos vamos a usar datos, ¿sí? Y frecuencias absolutas. Los datos y sus frecuencias que van a ser cuántas veces se van a repetir. Entonces, por abajo vamos a poner los datos. Esto también no es necesario que pongan 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar. Si lo ponen así,
¿sí? Arrancan del número que arrancamos los datos, 13, 14, está bien, ¿sí? Porque si no también ocupa mucho espacio en una hoja común. Tenemos entonces que poner 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y luego, ¿sí? Tengo que ver las frecuencias. La que última frecuencia, o sea, la que más se repite que era el 15 son 23, o sea que tengo que ir del 1 al 23. Vamos a colocar 1, 2, 3, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, en los datos, ¿sí? En el centro de los datos no voy a sacar la columna, voy a dejar el centro del dato bien en el medio y voy a sacar las columnas del costado, ¿sí? Entonces, ustedes ven bien que el dato está en el medio y la columna de barras sale, ¿sí? Por los costados, lo tienes en el medio. ¿Por qué necesito que esté en el medio? Porque en el medio vamos a marcar lo que va a ser el polígono de frecuencia. Ustedes van a ver, ¿sí? En los equipos cuando pasen el pool de control, no las columnas, sino los gráficos en barra, sino que van a ver esto del polígono de frecuencia solo al aire, y cuando pasen los controles, ustedes tienen que ver si están en un rango, ¿sí? Que estén en el